Buenos días chicos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en el tutorial número 12, en donde vamos a desarrollar la temática de las oraciones bimembres. Como es bastante amplio hablar sobre oraciones bimembres y hay que dar ejemplos con oraciones y análisis sintácticos, dentro de las oraciones bimembres, vamos a separar un tutorial para el sujeto y después otro tutorial para el predicado, así se puede explicar de una manera mucho más amplia y más explícita, ¿no? Para que se pueda entender muchísimo mejor. Bueno, vamos, empecemos con el sujeto. El sujeto es una función gramatical que se estructura en torno a un núcleo que concuerda en persona y en número con el verbo del predicado. ¿Qué significa eso? Que si yo digo, por ejemplo, Juan corre, ¿sí? Es decir, que el núcleo del sujeto concuerda con la persona y el número del verbo, es decir, que tiene que estar en primera persona del singular. Tanto uno como otro tiene que concordar en número y en persona. No puedo decir yo, por ejemplo, Juan corren, es decir, que no lo puedo poner al verbo en plural. ¿Por qué? Porque la oración se tornaría incoherente, inentendible, estaría incorrecta. Entonces, tanto el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado tienen que coincidir en persona y en número. Ahora, aparte, el sujeto puede estar formado por construcciones simples. Construcciones simples como la que muy bien puse recién. Por ejemplo, Agustina, ¿sí?, sale de compras. Es decir, que el sujeto se encuentra constituido por una sola palabra. ¿Entienden? Es decir, que son construcciones simples, que vienen a ser una sola palabra nada más que constituye el núcleo del sujeto. Pero también el sujeto puede estar constituido por construcciones complejas, como por ejemplo, la hija del almacenero viajó a Salta. Ahí tienen ustedes una oración en donde el sujeto tiene una construcción compleja. ¿Por qué tiene una construcción compleja? Porque el sujeto está constituido de su núcleo y de modificadores. En este caso tenemos un modificador directo, acá tenemos una preposición, un núcleo, y acá tenemos un modificador indirecto. Es decir, que acá estamos en presencia de un sujeto que está constituido por construcciones compuestas o complejas. ¿Por qué? Porque es el núcleo con sus modificadores. Acá tenemos un sujeto que está constituido por construcciones simples, en este caso simplemente por el núcleo nada más. Ahora, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no?, cuando veamos los modificadores también del sujeto. Ahora, cuando hablamos de el sujeto, estamos hablando de que podemos encontrar distintos tipos de sujetos. Por ejemplo, podemos encontrar el sujeto, el primero, el sujeto simple, el sujeto expreso viene a ser, ¿no? El sujeto expreso. Tenemos dos tipos de sujeto expreso, el simple y el compuesto. En el simple, el sujeto expreso simple es aquel que tiene por núcleo un sustantivo nada más. Por ejemplo, las flores son hermosas. Aquí nos encontramos con un sujeto, el cual, sujeto predicado. El sujeto es expreso. ¿Por qué es expreso? Porque está escrito. Y en este caso es simple porque tiene un solo núcleo nada más. Es decir, la acción la está realizando una sola
cosa, en este caso, que vienen a ser las flores. La acción de ser la realizan únicamente las flores. Distinto es el caso si yo tengo un sujeto expreso compuesto. Cuando yo tengo un sujeto expreso compuesto, estoy diciendo de que los jazmines y las rosas florecen. Entonces aquí en esta oración, en donde yo tengo acá el verbo, acá está el sujeto y este es el predicado. Este sujeto es expreso porque está escrito, pero es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque la acción de florecer la están realizando dos sustantivos, dos núcleos sustantivos del sujeto, que son los jazmines y las rosas. Los dos están floreciendo, es decir, que dos núcleos de sujetos están realizando la acción que se predica en el predicado. Entonces ahí tenemos un sujeto expreso compuesto. Pero también, aparte del sujeto expreso simple y del sujeto expreso compuesto, tenemos también lo que se conoce como sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel que no está explícito dentro de la oración. Por ejemplo, caminan por el bosque. Ahí tengo la oración, caminan por el bosque. Entonces marco el núcleo verbal y pregunto, ¿quiénes caminan por el bosque? Y no aparece, es decir, que no está explícito, no está escrito dentro de la oración quién realiza la acción que se está predicando en el predicado. Entonces lo vamos a reponer con un pronombre. ¿Quiénes caminan por el bosque? Ellos o ellas caminan, porque acuérdense que tiene que concordar en persona y número con el núcleo verbal. Entonces esto es un predicado verbal simple y acá tengo un sujeto tácito que lo repongo con un pronombre. Ellos o ellas son las que o los que caminan por el bosque. Entonces, para repasar, tenemos tres tipos de sujetos. Los dos primeros son expreso, que es el simple y el compuesto. El sujeto expreso simple es aquel que tiene un solo núcleo, mientras que el sujeto expreso compuesto es aquel que puede tener dos o más núcleos dentro del sujeto. Y por último tenemos el sujeto tácito, que es aquel que no está dentro de la oración, no está explícito, no está escrito, no está nombrado dentro de la oración, está elidado, pero lo podemos reponer por medio de un pronombre, ¿sí? Lo podemos reponer por medio de un pronombre y es un sujeto tácito, que ese pronombre tiene que concordar en persona y número con el núcleo del predicado. Muy bien, bueno, ahora ahí tienen ustedes lo que son las oraciones bimembres, pero dentro del sujeto nada más. Es decir, lo que hicimos fue analizar el sujeto. Ustedes se van a dar cuenta de que no analizamos mucho el predicado, simplemente focalizamos el sujeto. ¿Por qué? Porque es interesante saber cómo se divide también y cómo se clasifica el sujeto. Tenemos dos grandes ramas, el sujeto expreso y el sujeto tácito. Y dentro del sujeto expreso tenemos los simples y los compuestos. Simples porque tienen un solo núcleo, compuestos porque pueden tener dos o más núcleos del sujeto. Y tácito es cuando está elidado, está eliminado, no se encuentra dentro de la oración, pero sí la puedo reponer por medio de un pronombre personal y que tiene que concordar en persona y número con el núcleo del predicado. Si está en plural, acá también tiene que estar el plural. Si está en primera persona, en este caso está en tercera persona, tiene que estar el verbo en tercera persona. ¿Entienden, chicos? Bueno, nos estamos viendo para el tutorial número 13, en donde vamos a continuar
analizando las oraciones bimembres, pero en este caso el predicado. Nos estamos viendo, chicos.